de Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Por su palabra, que Dios nos bendiga. Vamos a hablar en esta mañana sobre, aun cuando ocurren dos historias muy fuertes y muy potentes en este relato, quiero centrarme más en la vida de Jairo. ¿Quién era Jairo? Según la palabra del Señor, dice que era el principal de la sinagoga. En el griego, la palabra principal de la sinagoga significa o lleva por nombre archisinagogos y significa jefe o gobernante de la sinagoga. Él no era el sacerdote, porque el sacerdote estaba en el templo. La sinagoga era la reunión o la asamblea de los judíos y eran lugares donde se reunían para leer las escrituras, lugar donde se reunían también con un ámbito educativo, religioso y social. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el principal de la sinagoga tenía ciertas obligaciones. La primera de ellas era supervisar la enseñanza de la ley. También tenía como obligación mantener el orden y la disciplina. También era el encargado de decidir o aplicar expulsiones. ¿Sabían ustedes que él podía dar la orden de expulsar a gente de la sinagoga? ¿A quiénes expulsaba? A los que no cumplían la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Este cargo estaba muy ligado al círculo fariseo, pero además tenía un alto prestigio. Podríamos decir que el principal de la sinagoga tenía un estatus moral, social, económico también, muy alto.
Bendito sea el nombre del Señor. Y además tenía una influencia dentro de la sociedad. Él era Jairo. Bendito sea el nombre del Señor. Es muy probable, amado hermano, que Jairo, cuando escuchó hablar de un nazareno, de un joven que predicaba, un joven que hacía milagros, esto tuvo que cuestionar mucho su fe, su religiosidad. Amén. De hecho, es más, yo no sé si me pueden buscar Juan 12:42, por favor, porque el círculo de los principales de la sinagoga, los fariseos, habían dicho esto: mire, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Ahí se habla de Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Para qué? Para no ser expulsado de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Que en más de alguna ocasión Jairo tuvo que haber dado la orden que si alguien creía en Jesús, tenía que ser expulsado de la sinagoga. Imagínense, Jairo era un hombre que tenía una influencia y tenía un círculo de gente que apoyaba estar en contra de Jesús, del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasó con Jairo ahora? Se le enfermó la hija. Y dice la palabra del Señor que era su única hija. ¿Cuántos de los que están acá tienen solamente un hijo? Amén. ¿Cierto que uno haría todo por los hijos? Todo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un dicho por ahí que dice que la necesidad tiene cara de hereje. ¿Y qué pasó con Jairo? Un hombre que toda su vida había estado en contra de estos hombres como Jesús, medios revolucionarios, y sobre todo de aquel que se decía que era hijo de Dios. Ahora Jairo ve a su hija. La Biblia no dice qué enfermedad fue la que atacó a la hija de Jairo. Una niña de 12 años. ¿Quiénes tiene de acá 12 años? ¿Hay alguien que tenga 12 años acá? No, nadie. Estevita, ¿cuánto va a cumplir? 12. Va a cumplir los 12. Imagínense, una niña de la edad de Esteban, la única hija de la familia, del hombre más importante e influyente de la sociedad de aquellos tiempos, estaba agonizando. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vemos a Jairo saliendo de su lugar, de su estatus, y dice la Biblia que cuando Jesús se baja de la barca, ¿qué hace este principal? Se postró a los pies del Maestro. No sé si usted puede imaginar esto. Aquel que había estado en contra de Jesús, aquel que había dado órdenes de expulsar a la sinagoga, aquellos que creían en este Jesús, ahora lo vemos postrado en el suelo llorando y clamando por su hija. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde quedó el prestigio de Jairo? ¿Dónde quedó el estatus de Jairo? ¿Dónde quedó todo lo que él había predicado por tanto tiempo? Ahora vemos a un hombre humillado a los pies de un nazareno. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos ver que la necesidad de Jairo era más grande que su orgullo. Se dio cuenta que con el título que él tenía no le alcanzaba para ver el milagro que él necesitaba. Y me llama poderosamente la atención, amado hermano, de que Jairo no le importó su estatus, su cargo. Él pasó, y permiso, disculpe que lo grafique de esta manera, él pasó de estar sentado en el sillón más importante de la sinagoga, de pronto a estar a los pies del Maestro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.
Y sabe que a Jesús le encanta este tipo de personas como Jairo, que no tiene vergüenza de demostrar su fe públicamente. Antiguamente, amado hermano, para el pueblo evangélico en Chile era muy difícil decir que era cristiano, que era evangélico, porque tenía rechazo de la sociedad. Recuerden ustedes que los primeros evangélicos en Chile eran hombres y mujeres que eran rechazados por la sociedad, eran golpeados. ¿Sabían ustedes que los evangélicos ni siquiera tenían la capacidad o la oportunidad de ser enterrados en un cementerio? Simplemente por decir que eran cristianos evangélicos. De hecho, en el cementerio acá en Recoleta, el cementerio general se llama ese, ¿cierto? Hay un sector donde a los evangélicos los tiraban como una fosa común. No tenían derecho a una sepultura digna, simplemente por ser cristianos evangélicos. Bendito sea el nombre del Señor. Era mal mirado en los colegios. Cuando la gente salía a predicar, nuestros primeros cristianos acá en Chile eran rechazados. Algunos le echaban los caballos encima, algunos le tiraban los orines. Bendito sea el nombre del Señor. Era difícil en aquellos años decir soy cristiano. Hoy día lo podemos proclamar incluso hasta en las redes sociales, que somos hijos de Dios y nos sentimos orgullosos de eso. Pero amado hermano, ¿sabe? Una de las cosas que a Dios le encanta, aquella gente que no se avergüenza de ser un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque los hijos de Dios no tenemos nada que avergonzarnos. Amén. ¿O tiene usted de qué avergonzarse por ser cristiano? No, pues hermano, aunque esta sociedad diga lo contrario, el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá damos gracias a Dios por habernos rescatado, por habernos dado la vida, por habernos dado la vida eterna, por habernos salvado? Eso no debiera provocarnos vergüenza frente a la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sin duda yo creo que Jesús estaba tratando con el orgullo de Jairo. Porque vemos a Jairo en estas circunstancias caer su orgullo, caer su alto pensamiento que él tenía de sí mismo. Porque, amado hermano, cuando tenemos una necesidad tan grande, lo primero que Dios hace es tratar nuestro orgullo. Y nos cuesta, amado hermano. Si hay algo que Dios trabaja muy a menudo en nosotros, es nuestro orgullo. Es que usted no sabe quién soy. Es que usted no sabe de qué familia vengo. No. A Dios no le interesa eso. La palabra del Señor dice en Santiago 4:6 que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora Jairo estaba arriesgando su cargo. Estaba arriesgando su estatus. Estaba arriesgando la amistad de su círculo más cercano simplemente por haber confiado y creído que Jesús podía sanarle su hija. Y me encanta Jairo porque Jairo le dice, ve a mi casa y pon tus manos sobre ella y será salva. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios le encantan aquellos hombres y mujeres que no se avergüenzan de proclamar públicamente su fe y no le importan las consecuencias. A Dios le encantan aquellos hombres y mujeres que digan, me da lo mismo lo que diga la gente de mí. Yo sigo creyendo y confiando en el Dios que me sanó, que me rescató, que me dio vida. Bendito sea el nombre del Señor. No vivimos de las opiniones de los demás. Porque hay gente que sí o sí va a hablar de usted y va a hablar de mí.
Y esto es tan loco, ¿cómo se le ocurre ir a la iglesia? ¿Cómo se le ocurre levantarse un domingo temprano? Es tan loco. Da lo mismo lo que la gente diga de usted. A Jairo no le importó lo que dijeran los demás. Lo que a Jairo le importaba era recibir el milagro sobre su hija. Lo que a usted y a mí me debiera importar es lo que Dios puede hacer conmigo y con mi familia. Lo que digan los demás. Dígale al que está al lado que no te importe lo que digan los demás. Dígase, por favor. Aleluya. Cuando usted decide no avergonzarse de su fe, hay algo que ocurre. Dígame usted, pastor, ¿qué ocurre? Diga, ¿qué ocurre? Versículo 24, por favor, Elías, de Marcos 5. Versículo 24. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no le dijo, oye, pero tú no eres el principal. ¿No eres el que muchas veces estuvo en contra de mí? ¿No eres tú el que muchas veces hablaste mal de mí? A veces hay gente que tiene que comerse las palabras, hermano. Dice, fue pues con él. O sea, Jesús decidió acompañar a Jairo a su casa. Entonces, aquellos que no se avergüenzan de su fe, Jesús decide caminar con ellos. No, usted está con sueño esta mañana todavía. Voy a repetir esto. Aquellos que no se avergüenzan de su fe, Jesús decide caminar con ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínese Jairo. Jairo dijo, por fin lo logré. Jesús va a ir a mi casa, va a sanar a mi hija. Toda esta tormenta que estoy viviendo, todo este infierno que estoy viviendo se va a terminar. Y comienzan a caminar. Yo no sé cuántos pasos dieron, pero dice la Biblia que una multitud agolpaba a Jesús. Todos querían estar cerca de él, todos querían abrazarlo, tocarlo, todos querían tomarse una selfie con Jesús, todos querían compartir en las redes sociales que estaban con el maestro, el hombre más importante de la tierra. Pero Jairo, yo me imagino diciendo, tranquilo, él va conmigo, va para mi casa. No, por favor, no lo estorben, va para mi casa. Pero algo ocurre, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía ¿cuántos años? Esto me llama la atención. La hija de Jairo tenía. ¿Y cuántos años la mujer llevaba enferma? ¿Por qué ocurre eso? Se lo dejo de tarea para la casa, para que lo estudien. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Siguiente versículo, hasta el 29. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esto me marcó, hermano. Dice que vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Siguiente versículo. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mientras Jairo iba con Jesús, con esperanza en su corazón, algo detuvo el caminar del maestro. Y dice la palabra que una mujer que llevaba 12 años con flujo menstrual, yo me imagino que las mujeres pueden dimensionar un poquito esto, 12 años menstruando. ¿Cómo estaba aquella mujer? Débil. Dice la Biblia que todo lo que tenía lo había gastado en médico y más encima le iba peor, o sea, estaba pobre. Además, la ley que Jairo defendía decía que una mujer con su flujo menstrual era una mujer inmunda. 12 años de enfermedad, pero también 12 años de rechazo de la sociedad. Mire lo que dice Levíticos 15, versículos 25 y 26. Y la mujer,
cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de costumbre, que era lo que le estaba ocurriendo a esta mujer, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. La ley decía que una mujer con flujo de sangre, si se sentaba en una silla, esa silla quedaba inmunda. Si se acostaba en una cama, esa cama quedaba inmunda. Esa mujer no podía entrar a la sinagoga. Esa mujer no podía oír palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no tan solo vemos a una enfermedad en esta mujer, también vemos una amargura de espíritu, de corazón, sabiendo que había sido rechazada por años. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero mire, póngame el versículo 27, por favor. Dice lo siguiente. No, versículo 27 de Marcos 5. Disculpe, yo me equivoqué. Marcos 5, 27. Esto es maravilloso, amado hermano. Dice esta mujer: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer se arriesgó de ir y tocar el borde del manto del maestro, porque si se sabía que aquella mujer había tocado en contra de su voluntad a un hombre, a un rabino como era Jesús, el maestro, esa mujer podría morir apedreada. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que me llama la atención de esta mujer, que esta mujer tuvo una fe que rompe barreras, rompió el miedo, rompió el desafío de la ley ceremonial, podía morir apedreada. Amado hermano, la verdadera fe no es la que se queda mirando. Voy a repetir esto: la verdadera fe no es aquella fe que se queda mirando si es que puede ocurrir algo, bendito sea el nombre del Señor, sino que la verdadera fe es aquella que te levanta sin temor, es aquella que te dice: avanza, haz un acto de fe, muévete, haz algo. Y esa es la fe que Dios busca hoy día en la iglesia. Amén. Una fe con obras, una fe que vaya acompañada de hechos. No sirve de nada decir: pastor, yo tengo mucha fe. ¿Y qué hace usted? No, tengo fe nomás. Pero haga un acto de fe. Que no tenga temor, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso me encanta, disculpe que tome su nombre, Ariel. Hoy día Ariel vino para acá en un acto de fe, para que Dios pueda hacer un milagro en su esposa. Eso es un acto de fe. Romper la barrera. No es tan solo decir: por favor, ayúdenme a orar. No, yo quiero ser parte de esto también. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Versículo 28. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amado hermano, sabe que este versículo es poderoso porque la mujer, lo que demuestra esta escritura, que la mujer primero lo creyó y después actuó y después lo recibió. Así funciona esto. Usted lo cree, usted actúa y Dios responde. Lo primero es creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Usted hoy día está recibiendo una palabra y usted la está creyendo en su corazón. Mire lo que dice 2 de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos, lo primero es creer. La mujer dijo, si tan solo voy y tocar el borde de su manto, o sea, lo creyó. Habló para sí mismo, dijo, si yo hago este acto de fe, cuando toque el borde del vestido, voy a ser sana. Y después actuó. Yo no sé cómo estaba esa mujer, sin fuerza, sin ganas, sin nada. A veces hay mujeres que se sienten así, sin ganas de nada, sin fuerza. No tengo ganas de nada. ¿Quiere ir al mall? Puede ser, ahí como que cambian las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que me encanta de esta mujer? Que tuvo 12 años de dolor, pero un día de fe. Un día de fe puede cambiar 12 años de dolor. Amén. Amén. Y ahora, amado hermano, vemos a dos personas que están necesitadas de Jesús. A un hombre muy importante como es Jairo. A un hombre con un estatus social, económico muy alto. Pero también a una pobre mujer que ya no tenía absolutamente nada. Y esto me da a entender algo muy importante. No importa cuál sea la situación en que tú te encuentres, puedes ser un hombre muy reconocido o un hombre muy pobre, pero todos necesitamos de Jesús. Todos. El rico, el pobre, el que está sano, el que está enfermo. Todos necesitamos del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe que en esta historia se juntan dos personas que no le importó nada. Solamente fueron movidos por su fe. A Jairo no le importó perder su estatus, su cargo como principal de la sinagoga. A esta mujer tampoco le importó si la apedreaban. A ambos lo movió su fe. Yo vengo a decirte en esta mañana, yo no sé en qué situación estás, pero si eres capaz de moverte en fe, Dios puede hacer el milagro. Amén. Termino con esto. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Hay dos cosas que son muy importantes. Cuando esta mujer recibe y se mete por entre medio, tocó el borde del vestido. En ese momento Jesús dijo, paren. Aquí algo pasó. Dijo Jesús, alguien me tocó. Y los discípulos, Señor, ¿no ves que la multitud te está apretando, Jesús? Y está diciendo que alguien te tocó. Sí, alguien me tocó porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Alguien me tocó. Dice que la mujer ya no podía esconder lo que había pasado y ella se paró. Y él le dijo, soy yo, Señor. Llevo 12 años enferma, pero cuando toqué el borde de tu vestido, esa menstruación se cortó. Ahora puedo sentirme con más fuerza. Ahora me puedo sentir distinta. ¿Y sabe lo que Jesús le dice a esta mujer? Jesús se para al frente de ella y le dice, hija, tu fe te ha salvado. Eres libre de tu azote. Y esto me encanta. ¿Cómo fue la mujer donde Jesús? ¿Por dónde fue? Por atrás, escondida. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado hacia el Evangelio? Por atrásito. Es que llegué necesitado, Señor. Llegué en medio de una prueba, Señor. Vine por atrás. A lo mejor no importa cómo llegaste al Señor. A lo mejor llegaste entre medio de la multitud por atrás. Pero cuando Jesús le declara a la mujer, le habla de frente y le dice, hija.
Llegaste por tu necesidad, escondido por atrás, pero el Señor de frente, en tu cara, en tu rostro, te dice: hijo. Jesús la adoptó como hija. ¿Cuántos de los que están acá el Señor los ha adoptado como hijos suyos? Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, y se nos olvidó Jairo en esta historia, hermano. ¿Cómo creen que ustedes que estaba Jairo? Jairo estaba presenciando todo esto. Era el principal observador. Ya no era el principal de la sinagoga, era el principal observador de toda esta historia. Y Jairo por atrás, yo creo: Señor, mi hija, Jesús, mi hija se está muriendo. Pero Jesús tuvo una pausa. Leímos en el versículo que cuando ve a Jesús, a Jairo, dice que caminó con él. Pero en medio de ese caminar Jesús tuvo una pausa. Y eso es lo que a veces a nosotros nos incomoda un poquito. Cuando Jesús hace la pausa en nuestro caminar. Cuando Dios decidió caminar conmigo, pero algo comenzó a ocurrir en mi vida. Y pareciera que Dios se detuvo. Pareciera que Dios no siguió caminando conmigo. ¿A cuánto le ha pasado? Yo lo he pensado más de alguna vez. Por diferentes circunstancias que he vivido, a veces he dicho: Dios, dejaste de caminar conmigo. No, amada iglesia. En esa pausa que Jesús tuvo, siguió trabajando y sanando a una mujer de flujo, pero también estaba trabajando en el corazón de Jairo. ¿Por qué? Porque una mujer inmunda había tocado a Jesús. ¿Y qué decía la ley? Que si esa mujer inmunda tocaba a un hombre, ese hombre quedaba inmundo. Y ahora Jairo era confrontado. ¿Cómo iba a llevar a un hombre inmundo a su casa? Las pausas de Dios son necesarias. Voy a repetir esto. No es que Dios dejó de caminar contigo. Si Dios se detuvo, Él sigue trabajando. Aleluya. En esa pausa Jesús trabajó en la sanidad de la mujer, pero también trabajó en el corazón religioso de Jairo. Y en eso estaban cuando de pronto llegaron de la casa de Jairo con una mala noticia. Jairo, tu hija murió. ¿Se imagina el rostro de Jairo, hermano? Jairo podría haber pensado: en vez de estar aquí con Jesús, hubiera estado el último segundo de vida con mi hija. Qué confusión le tuvo que haber pasado a Jairo. Y Jairo iba tan contento porque Jesús había decidido caminar con él para su casa. Quiero decirte que a veces el caminar con Jesús, a veces vas a recibir malas noticias. Si alguien a usted le dijo que llegando al Evangelio iba a recibir buena noticia, no es así. A veces en nuestro caminar vamos a recibir malas noticias. Diagnósticos médicos malos. A lo mejor quedaste sin trabajo. A lo mejor una ruptura matrimonial, una ruptura con tus hijos. Vas a recibir malas noticias. Versículo 35, por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? ¿No ve que a veces cuando llega la mala noticia, de pronto el enemigo te dice: ¿y sigues creyendo en tu Dios? ¿Vas a seguir clamando? Si ya tu hija se murió, si ya tu matrimonio se destruyó, si ya tus hijos están metidos en la droga y ya no hay nada que hacer, ¿vas a seguir molestando al maestro? Versículo 36, me encanta lo que Jesús le dice. Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿Qué le dijo? Repítalo más fuerte. ¿Qué le dijo? No temas, solamente cree. Hay alguien que tiene una necesidad en esta mañana.
No temas, solamente cree. Aleluya. Aleluya. Diga usted, mi trabajo es creer. Y Dios hace lo imposible. Repita esto, mi trabajo es creer. Y Dios hace el milagro. Ahora tómele la mano al que está al lado. Dígale, tu trabajo es creer. Y Dios hará el milagro. Cree solamente. Cree solamente. Dígaselo por favor. Cree solamente. Versículo 37. Mi amor, me quedan 7 minutos. Jesús dijo a Jairo, Jairo, vamos a seguir a tu casa. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Yo me preguntaba anoche, ¿por qué Jesús no le pidió a todos los discípulos que le acompañaran? ¿Por qué Dios no le dijo a todos los discípulos, acompáñenme? No, Jesús tomó solamente a 3, que eran el pilar de su trabajo, que fue Pedro, Jacobo y Juan. Y dice la palabra del Señor en Gálatas 2:9 que ellos fueron la columna de la iglesia, los 3 pilares. Bendito sea el nombre del Señor. Escuche esto, porque Jesús solamente llevó a 3 personas y no se llevó a todos, porque no toda la multitud sostiene un ambiente de fe. No todos tienen la fe. Hay un corito que cantamos que dice, esto no es para todos los hermanos, esto es para los que creen. Y hoy día yo creo que en esta mañana vinieron los que creen. Aleluya. Los milagros requieren de un ambiente de fe. ¿Se imagina Pedro hubiese llevado a Judas? Judas, como era un hombre interesado a la plata, no, señor, y no nos van a dar una oncecita aquí, algo. Me imagino que si es velorio tienen consomé, señor. ¿Cómo no nos van a dar una ofrendita? No, no era la persona que Jesús necesitaba para ese momento. Yo creo, hermano, que hoy día aquí están los Pedro, los Jacobo y los Juan, que son capaces de creer que Dios puede hacer algo. Jesús se llevó a estos 3 porque le dijo, miren, esos 3, yo no sé si usted sabía, pero esos 3 estuvieron en el Getsemaní con el maestro. Estuvieron cuando Jesús estuvo en la transfiguración. Esos 3 estuvieron ahí. Eran los hombres más fieles que Jesús tenía. Y Jesús le dijo, los voy a llevar para que vean cómo yo tengo poder sobre la muerte. Para que el día de mañana, cuando yo no esté, ustedes prediquen que yo tengo el poder sobre la muerte. Aleluya. Jesús no camina con incrédulos. Tuvo fuerte esa. Voy a decir algo en el nombre del Señor. No todos entran al cuarto de fe o al cuarto del milagro. No todos. Es una realidad. No todos entran al cuarto donde se hace el milagro. Y con esto termino. 3 minutos me quedan. Imagínese Jairo. Venía caminando con Jesús y entra a la casa. ¿Qué dice la Biblia de la gente que estaba ahí? ¿Qué le dijeron? Y ahora vienes con el maestro. Jairo, tu hija se murió. Jairo, no hay esperanza. Jairo, dice la Biblia que se burlaban, se mofaban. Le dijeron, Jairo, tu hija murió. Pero yo me imagino a Jairo con su fe. A pesar de todo lo que había vivido, Jairo dijo, no importa, pero vengo con Jesús. Jairo, es que no hay esperanza. No importa, Jesús viene conmigo.
Yo vengo a hablarle en esta mañana a aquellos que le creen al Señor. Hermano, es que no hay esperanza para tu vida, no importa. Jesús viene conmigo. Tu matrimonio está destruido, no importa. Jesús viene conmigo. Tu empresa está quebrando, no importa. Jesús viene conmigo. ¿Hay alguien más que cree esta mañana que Jesús está con usted? Hay alguien que pueda decir: Jesús viene conmigo. Aunque el pronóstico sea triste, aunque el pronóstico sea erróneo, aunque el pronóstico sea negativo, tú puedes decir: yo vengo con Jesús. Jesús camina conmigo. Jesús viene conmigo. Jesús viene conmigo. Jesús va contigo. Camina contigo en esta mañana. Hay alguien que cree que Jesús camina contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, yo necesito gente de fe en esta mañana. Hay alguien que pueda salir de su puesto y caminar y decir: Jesús viene conmigo. Hay alguien que pueda caminar y decir: Jesús viene conmigo. Jesús viene conmigo. Hay alguien de fe en esta mañana. Puedes salir de tu puesto, caminar y decir: no importa. No importa el diagnóstico, Jesús viene conmigo. Proclámalo: Jesús viene conmigo. Aunque seas el loco, aunque te digan que estás haciendo una locura, camina, corre y dile a tu enfermedad: Jesús viene conmigo.